Queridos hermanos todos, ayer concluíamos la predicación de este quinario al Cristo de la Laguna, haciendo una llamada a participar del celo apostólico de Jesucristo. Sí, de ese Señor que en la cruz gritó: tengo sed. Tengo sed de almas. Madre Teresa de Calcuta intuyó que esa era una expresión clave del corazón de Cristo, que significaba la sed de almas, y en todas las capillas de las religiosas de Santa Teresa de Calcuta, allí tienen puestas esas letras en el altar: tengo sed. Resuenan en nosotros aquellas palabras de Jesús: el celo por tu casa me devora. Son las palabras que dice el Evangelio de San Juan. Cuando vieron a Jesús hacer aquel signo profético de la expulsión de los mercaderes del templo, se acordaron que el profeta decía: el celo de tu casa me devora. Sí, estamos llamados a tener celo por la gloria de Dios. Estamos llamados a secundar a ese hijo mayor de la parábola al que debió de haber sido, que es Jesucristo, que se ofrece al Padre para ir en búsqueda de su hermano pequeño y no retornar hasta haberlo encontrado, y hasta que la fiesta sea completa y hasta que la familia entera esté reunida. Nuestro objetivo es ese, que la familia esté reunida en la vida eterna y que no falte nadie a esa convocatoria. Y vamos a luchar por ello, porque el celo por las almas nos devora. ¿Cómo hacerlo? Algunas claves sobre este celo apostólico, sobre esta evangelización. ¿Cuáles son las cosas que son verdaderamente determinantes? ¿Dónde está el quicio de poder participar de ese celo apostólico de Jesucristo? Quizás nosotros tenemos el riesgo de, a la hora de hacer un análisis de cómo llevar adelante la evangelización, nos puede parecer que el quicio, lo determinante, lo más determinante, está en cuestiones externas. Por ejemplo, es muy frecuente, muy comprensible, por otra parte, pues que hoy en día se diga: lo más determinante hoy en día para poder llevar adelante el apostolado es que el terreno, el campo, está muy complicado. Está muy complicado evangelizar hoy. Deberíamos hacer un estudio de campo, como se dice, ¿no? Un estudio sociológico de ante quién tenemos delante de nosotros a la hora de evangelizar. Y podemos pensar que eso es lo más determinante. Y no vamos a negar que es un condicionante, ¿no? No vamos a negar que existen auténticos retos en la evangelización, como son la ignorancia, como son la indiferencia, como es incluso determinado ambiente de desafección, de anticlericalismo que también tenemos entre nosotros en nuestro ambiente. Pero nada de ello no debemos en ningún momento pensar que nada de ello es determinante. No, eso no es determinante. Sí es condicionante, pero no es determinante. Ni siquiera, fijaros bien, es determinante el que a veces tengamos que dar testimonio ante personas que están verdaderamente en una tesitura anticlerical. Ni siquiera eso es determinante. Porque incluso en esos casos, que son a veces muy llamativos, pues podemos dar testimonio de la mansedumbre de Jesucristo. Acordaros de ese Jesús que cuando en aquel momento del interrogatorio en su pasión, desarmaba con su mansedumbre a los que estaban poniéndole al límite. ¿Ni siquiera tú te defiendes? ¿No sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o poder para respetártela? Acordémonos que Jesús, por su muerte en mansedumbre, por su muerte perdonando, arrancó la primera conversión en aquel centurión que entendió que un hombre que moría así, con esa mansedumbre, tenía que ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, incluso
ante las situaciones aparentemente más complicadas, ante los ambientes más hostiles, más beligerantes, de un profundo anticlericalismo que también se está dando entre nosotros, tenemos la ocasión de dar testimonio del Señor con su mansedumbre. Quizás más condicionante que ese tipo de ambientes, ese tipo de reacciones, es la ignorancia muy generalizada del mensaje cristiano de la que nos encontramos, pero que tampoco es determinante, porque Jesús enseñaba con mucha paciencia. Y es verdad que en este momento de nuestra sociedad post-cristiana, nos encontramos con muchísimas personas que ciertamente no podemos dar por supuesto que conocen los fundamentos de la religión cristiana, porque no es así, porque no los conocen. Y lejos de escandalizarnos de ello, tenemos una hermosísima oportunidad de enseñar los fundamentos con la sencillez del catequista, que es capaz de presentar el mensaje de Jesucristo de manera sencilla y pedagógica. No nos asustemos de la ignorancia. Me contaba no hace mucho, hace algún tiempo, un sacerdote que había sido testigo de cómo en Lourdes, pues un grupo de jóvenes que asistían a una procesión del Santísimo Sacramento que habían ido a Lourdes y la juzgaban como muy bella, muy atractiva, etcétera, pero uno de ellos, al ver la procesión del Santísimo y que el obispo iba debajo del palio llevando la custodia entre sus manos, le dijo: hay algo que yo no he entendido, ¿no? Que no me ha gustado. Ese obispo que iba todo el rato mirándose al espejo en la procesión, ¿por qué hacía eso, no? Claro, se quedó pasmado diciendo: pero bueno, no sabe lo que es una custodia, no sabe que Jesús está en la Eucaristía. Ni siquiera eso es determinante. No nos escandalicemos de la ignorancia. Pero tengamos en cuenta que tenemos que ser buenos pedagogos para explicar el ABC del cristianismo y de los fundamentos de nuestra religión. Ni siquiera de la indiferencia, que posiblemente la indiferencia puede llegar a ser un condicionante superior al de la ignorancia. No sé si sabéis aquel que decía: no sé qué es peor, si la ignorancia o la indiferencia. Y el otro le decía: va, ni lo sé ni me importa. Le decía: bueno, es verdad que puede ser un condicionante superior el de la indiferencia al de la ignorancia, pero ni siquiera eso es un obstáculo para la evangelización, porque estamos llamados a acompañar a las personas que, aunque sean aparentemente indiferentes, tienen en el designio de Dios un momento de gracia que tenemos que saber descubrir, un momento de gracia que solo Dios conoce, en una circunstancia que les estará esperando en el camino de su vida, que puede ser un revés, que puede ser una circunstancia en la que su indiferencia sea sacudida y entonces sea el momento de gracia para dar testimonio de Jesucristo. Ahí no está nuestro obstáculo principal. Y sin embargo es importante, pero no es el principal. Ni siquiera cuando se dice es que el gran problema de la evangelización pues es que la Iglesia debería de renovarse. Sí, la Iglesia tendría que actualizarse, tendría que renovarse para poder evangelizar y para que así su mensaje sea fácilmente acogido. Y cuando se dice tal cosa, igual no se está entendiendo los parámetros cristianos, porque la Iglesia tiene conciencia de tener que estar siempre reformándose. La Iglesia siempre debe de vivir en reforma, pero lo que la Iglesia entiende por reforma y lo que el mundo entiende por reforma es distinto. El mundo por reformar se entiende mundanizarse, adaptarse a los criterios de este mundo, al pensar de este mundo, acomodarse. Sin embargo, la Iglesia por reformar se entiende volver a la originalidad del Evangelio, ser más austero, ser más pobre, ser más orante, ser más sacrificado, ser más misericordioso.
utilizamos la palabra reforma en un sentido bien distinto al que el mundo entiende. No es verdad que la Iglesia deba de mundanizarse para poder evangelizar. Sería un gran error renunciar a cristianizar el mundo sustituyéndolo por un mundanizar el cristianismo. Sería un gran error. Por lo tanto, no es verdad que el obstáculo para la evangelización sea ese gran contraste entre la forma de Jesús de ver las cosas y un mundo que piensa muy distinto, que en el fondo sus parámetros no son... Ese no es el obstáculo principal para la evangelización, siendo así que es cierto que es una dificultad importante, pero no es lo determinante. Quizás algunos piensan, bueno, la Iglesia debería de ser práctica y a la hora de evangelizar lo que deberíamos hacer es intentar presentar al mundo pues, esas vertientes del cristianismo que son las que el mundo más aprecia, las que el mundo más valora. Así, por ejemplo, pues, podíamos presentar del cristianismo lo que el mundo entiende que son pues, el sentido del respeto, o todos los valores éticos del cristianismo que el mundo valora, la solidaridad, la sinceridad, todos los valores éticos con los que el mundo conjuga. Sí, está bien, y de hecho, por poner un ejemplo, hoy en día hay muchos matrimonios que envían a sus hijos a la escuela católica, quizás no tanto buscando una educación, un encuentro con Jesucristo, sino buscando que sus hijos en la escuela católica pues, puedan recibir una serie de valores éticos, mientras que mis hijos estén en una escuela católica, estarán preservados de malos mayores, allí les enseñarán unos ciertos valores éticos, de respeto, etc. Pero bueno, pero no quisiera que a mi hijo le diesen más que eso, más que una especie de valores éticos cristianos. Si le invitan el fin de semana a unos ejercicios espirituales o a una oración con Jesucristo, pues eso ya no me gustaría porque a ver si te van a comer el coco. Existe también ese riesgo, el riesgo de reducir el cristianismo a unos valores éticos que más o menos son con los que conjugamos con este mundo y este mundo aprecia de la predicación cristiana, pero olvidando lo determinante. Y permitidme que me centre en esto. Lo determinante es Jesucristo. Lo determinante, nuestro gran reto para poder llevar adelante ese celo apostólico, esa tarea de la evangelización es estar profundamente enamorados de Jesucristo, de ese nombre de Jesús, y presentarlo ante el mundo, a ese Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, sin que el nombre de Jesús se caiga de nuestros labios. Solo los enamorados se enamoran, solo quien esté enamorado de Jesucristo puede llevar adelante esta tarea de la evangelización, y la clave está en poner a Jesucristo en el centro de nuestra predicación. Sí, a veces tenemos muchas tentaciones de hablar de otras cosas que pueden ser más atractivas. Es obvio que otros temas pueden resultar más atractivos. ¿Sabéis? Os cuento una anécdota. Sabéis que yo durante bastantes años he llevado adelante la predicación del catecismo en Radio María, y siempre en la parte final pues del programa entraban las preguntas de los oyentes, ¿no? Y allí en Radio María había 7 líneas para recibir preguntas, y cuando tocaban los temas del catecismo referentes a los temas de la moral, por ejemplo, el tema del respeto a la verdad, la importancia de ser sincero, el riesgo de caer en las mentiras piadosas o cualquier tema interesante de tipo práctico, el número de las llamadas de los oyentes era inmenso, ¿no? Las líneas no daban abasto para atender a todas las llamadas. Ahora, quizás cuando tocaba explicar la parte del catecismo que hacía referencia a Jesucristo, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu, no había tantas llamadas.
¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos el riesgo de que no hagamos de Jesucristo nuestro centro, sino que los temas éticos, morales, los temas prácticos, los temas sean los que así reduzcamos la presentación del Evangelio de Jesucristo a los valores del Evangelio, sin poner a la persona de Jesucristo en el centro de nuestra predicación. El cristianismo es Jesús, no son unos valores. Es verdad que Jesús tiene unos valores, pero el cristianismo es Jesús. No son unas enseñanzas sapienciales, no, es una persona. El cristianismo es una persona que dio su vida por nosotros, que le dijo al Padre: Padre, déjame marchar, que mi hermano pequeño sé que te está haciendo sufrir, pero yo quiero volverlo a traer a casa. El cristianismo es una persona. Alguien dijo que el cristianismo no es una religión, es una persona, es Jesucristo, el revelador del Padre, que con su encarnación, muerte y resurrección ha cambiado nuestra vida. El cristianismo es un acontecimiento, es una persona que acontece en el mundo y cambia nuestra vida. Así pues, vamos a pedir en este día del quinario al Cristo de la Laguna que el nombre de Jesús sea para nosotros el que llene nuestro corazón, que nos enamoremos del nombre de Jesús. Aquel peregrino ruso que iba repitiendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Como ese centurión en el Evangelio de hoy, que dijo, cuando se enteró de que Jesús iba a ir a su casa: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y la palabra de ese centurión fue tan impactante, hasta para el propio Jesús, que la tenemos introducida en la Eucaristía diariamente. Tú y yo y cada uno, ahora que nos vamos a acercar al banquete de la Eucaristía, le diremos con fe: yo no soy digno de que entres en mi casa.